Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda plática sobre psicología, recordando que, bueno, son actividades previas al Día de la Psicología que celebramos el 20 de mayo. La plática de hoy está impartida por la doctora Erika Villavicencio Ayud. Ella es coordinadora del área de psicología organizacional de aquí de la facultad. E igualmente ha hecho investigación de salud y cuestión de el estrés tecnológico que hemos vivido en estos últimos años. Ahorita la plática que nos va a dar es el psicólogo organizacional, un actor estratégico en esta nueva normalidad. Eh, Dejamos la presentación para la doctora. Muchas gracias, maestro Lozada. Gracias por la invitación y pues justo estamos previos a festejar uno de los días que caracteriza nuestra profesión y con todo gusto les voy a platicar desde la perspectiva organizacional. Entonces, sin más, les voy a compartir la pantalla. Y sería muy importante que conforme ustedes vayan teniendo dudas, inquietudes, lo vayan transmitiendo en la parte del chat para que al final me hagan llegar sus comentarios, ya que hay un tiempo reservado para eso. Les comparto mi pantalla. Como ya les platicaron, estoy como coordinadora del área de psicología organizacional. Es un área bastante interesante, y no porque yo forme parte de este claustro, sino por todo lo que ofrece en el ámbito profesional. Y esto les voy a presentar tan solo una partecita, porque el campo de acción que nosotros tenemos es muy, muy amplio. Justo cuando me invitaron a platicar con ustedes, decía, ¿de qué les puedo hablar? Que se lleve en un contexto general de lo que hacemos los psicólogos. Como ustedes saben, egresamos de la licenciatura con el título de psicólogos, ¿no? Es una licenciatura en psicología. No obstante, dentro de esa licenciatura, uno va eligiendo materias optativas para su formación terminal. Y en esas materias optativas se abre un panorama muy amplio en función de a qué me quiero dedicar. Conocemos que hay diferentes campos y muchos de ustedes seguro han tomado asignaturas de estas distintas opciones que el psicólogo ejerce en el campo profesional. Ahora bien, ¿qué pasa con el psicólogo organizacional? ¿Qué tanto conocemos? ¿Y cuál es su función justo en esta nueva normalidad que ya no es tan nueva, pero es una manera que tenemos de nombrarla, dado todo lo que ha sucedido en un terreno mundial derivado de la pandemia sanitaria? Entonces, vamos a platicarles a grandes rasgos. Empecemos por qué es la psicología organizacional. La psicología organizacional puede tener diversas definiciones conforme a los autores o a la literatura que ustedes acceden. En términos generales, una forma práctica de describirla, pues es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento de las personas que conforman un grupo de trabajo, que están inmersas en un escenario laboral. Esto puede ser tanto a nivel individual como a nivel grupal. Es decir, nos encargamos de evaluar, de monitorear, supervisar, modificar los comportamientos de los trabajadores para llegar a resultados deseados. Pueden ser que se adapte al puesto mediante procesos de enseñanza, que tengamos un emparejamiento entre un perfil de puesto y posibles candidatos, que resolvamos conflictos laborales, en fin. Ahorita les voy a hablar un poquito más de estos panoramas. Con ello, pues, ¿a qué nos dedicamos como psicólogos organizacionales? Nosotros, si lo vemos de manera global, tenemos el diagnóstico,
la planeación de esos resultados para realizar actividades de intervención, evaluación y seguimiento de estos programas, ¿no? Dentro, esto es la parte central, o sea, hacemos lo mismo que todos los psicólogos, diagnosticamos, intervenimos, evaluamos, pero en espacios de trabajo. Si ustedes ahorita están decidiendo como estudiantes qué área me quiero dedicar, pues les voy a dar un consejo. Métanse a internet, sobre todo ustedes que son internautas, métanse a internet y busquen qué cantidad de organizaciones existen en México. ¿Cuántas empresas tan solo hay en México? Y tenemos más de 8 millones de empresas. Entonces, con ello, la lógica nos dice que tenemos un amplio campo de trabajo para los egresados en psicología organizacional. Ahora bien, piensen en algunas empresas que a ustedes les gustaría colaborar. Aquellas marcas que ustedes son afines, ya sea en calzado, en accesorios, en alimentos, medicamentos, ¿no? Entonces, es todo un mundo que nos da acceso al ámbito empresarial. No obstante, eso es solamente el campo de iniciativa privada. También hay que incluir en estos escenarios cualquier otro tipo de organización. Entiéndase hospitales, colegios, sector gubernamental, ONG, etcétera, etcétera. Entonces, hay un campo de trabajo, insisto, bastante amplio para los egresados con especialidad en organización. Con ello, todo lo que hacemos en las diferentes subáreas que les voy a platicar, pues pasa por diferentes fases o etapas, ¿no? Hacemos diagnósticos, seguramente han escuchado un diagnóstico del clima organizacional, hacemos planificación de qué es lo que se necesita, qué recursos tenemos y cómo vamos a satisfacer ese objetivo de trabajo o esa meta. Evidentemente, estas 2 etapas previas nos ayudan a desarrollar una implementación eficaz, buscando obtener la mejora deseada. Y eso lo comprobamos en la etapa final, que es la evaluación y seguimiento, donde monitoreamos haber alcanzado los indicadores que se plantearon al inicio. Dentro de las organizaciones, tenemos diferentes recursos, y esto siempre lo platicamos en el aula con mis alumnos. ¿Cuáles son los recursos que componen una organización? Tratando de ser lo más categóricos posibles, cualquier recurso puede entrar en estas 4 opciones que les coloco. Evidentemente, los recursos tecnológicos, que cada vez toman un factor central en el desempeño de muchas funciones de trabajo. Los recursos materiales, ¿no? Todo el inmobiliario que dispones para realizar tu trabajo, tus herramientas. Evidentemente, recursos financieros. Y el recurso más importante de cualquier organización, que es el recurso humano. ¿Por qué es el recurso humano? Porque gracias a la actividad que ellos realizan en las diferentes posiciones que ocupen, es lo que echa a andar la organización, ¿no? El mismo recurso humano es quien gestiona los recursos financieros, los materiales y los tecnológicos. Entonces, evidentemente, hablar de organizaciones es hablar de las personas que lo componen, y el especialista aquí, sin lugar a dudas, es el especialista en formación de comportamiento humano con este complemento organizacional. El campo de trabajo, aquí generalmente insisto en mostrarles la amplitud que tiene el campo laboral para nosotros los psicólogos. Por tradición nos han catalogado principalmente en áreas de capacitación y formación, en áreas de reclutamiento y selección, también conocidas como atracción de talento. Pero tenemos muchas otras áreas en donde
laboramos, en donde tenemos egresados de muy alto nivel para diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Pero veamos a grandes rasgos, pensando en que muchos de ustedes están diseñando sus áreas terminales. Evidentemente, somos un actor estratégico que diseñamos y planeamos todo lo que va a ser la gestión del personal, ¿no? Y la gestión puede ser desde antes de desarrollar una organización, si ustedes quieren emprender, si ustedes están formando parte de una creación de una empresa, pues necesitan identificar y planear qué se necesita en materia de talento humano. No obstante, las organizaciones que ya están funcionando, pues conforme se acercan a diferentes ciclos, se tiene que ajustar esta planeación que obedezca al momento que están enfrentando, ¿no? Entonces aquí es sumamente relevante tener a alguien que planea desde la estrategia las necesidades en capital humano. Tenemos un área sumamente interesante, innovadora, creativa, un área que recomiendo mucho, que es el área de desarrollo organizacional. Cualquier proceso de cambio organizacional está encargado el responsable de DEO, todas las iniciativas que van hacia formación de líderes, hacia modificaciones de cultura y demás, esta área es la encargada. Una de las áreas que más conocen seguramente es la de capacitación, formación y desarrollo, que de igual forma es un área en donde nunca nos vamos a aburrir porque cada capacitación se tiene que realizar bajo metodologías que se adapten al contexto que se está viviendo. Participantes, modalidades, temas, ¿no? Es un área que nos permite desempeñarnos eficientemente por todo esto, esta formación complementaria que tenemos, ¿no? Cómo aprenden los humanos, cómo son los procesos de memoria y todo lo que seguramente ya vieron en sus materias más básicas. Hay áreas también que son importantes como las relacionadas a la psicología del consumidor, todo el tema de economía conductual, cómo tomamos decisiones para comprar algo, cuando están acomodados los anaqueles, qué influye en el color, en la presentación, qué está cerca de las cajas, en fin, qué es lo que te está pasando en las páginas que consultan, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de investigación basado en la toma de decisiones del consumidor, en donde muchos psicólogos estamos participando para aportar nuestros conocimientos y beneficiar al mercado, ¿no? A estos comercios que van más allá de lo que en ocasiones podemos imaginar. Como ejemplo rápido, les comento que una vez estaba un alumno en su laptop en la clase y dijo, qué curioso, acabo de recordar que necesito unos tenis rojos y me está pasando la red social unos tenis rojos. No es curioso, es todo un axioma que se desarrolla basado en cuánto tiempo visitas una página, qué contenidos abres, qué páginas estás interactuando, etcétera, etcétera. Y todo eso hay grupos de psicólogos realizándolo. También está el área de investigación aplicada. En el claustro de organizacional habemos varios profesores que también realizamos investigación aplicada en diferentes escenarios. Estas investigaciones pues forman parte de los procesos para entender qué es lo que está sucediendo con diversos fenómenos, muchos de los que les estoy platicando, y hacer intervenciones, herramientas de medición para facilitar una mejor adaptación, para prevenir algún riesgo laboral, para reducir el impacto, para llegar a mejores resultados de productividad y desempeño. Entonces aquí, por ejemplo, más adelante les traigo un breviario de una aplicación, de una investigación reciente que hicimos,
pero hay muchísimos temas en donde se necesita continuar investigando y sobre todo en variables aterrizadas a los espacios de trabajo mexicanos. El área de salud ocupacional ha tomado relevancia en los últimos años debido a todo el cambio normativo que se ha emitido desde la legislación. Para muchos es conocido que hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo que emana diferentes instrumentos, entre ellos el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y también algunas otras normas como la NOM 035 que se encarga de prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Pues hablamos de riesgos psicosociales y pues ya en el nombre lleva la claridad de qué es lo que se está estudiando, ¿no? El estrés, las cargas de trabajo, el liderazgo negativo, la violencia laboral y muchos ámbitos en donde nosotros, por nuestra formación, podemos ser los especialistas indicados para atender esos elementos. Pero también hay otras legislaciones que se han emitido y que nosotros formamos parte importante como la reforma al teletrabajo, que también ya está por aplicarse. Prácticamente el escenario mundial en el campo laboral es construir espacios de trabajo donde se fomenta el bienestar, donde tengamos colaboradores con equilibrios y balances de vida personal, vida laboral, donde tengamos menores índices de estrés, de conflictos y otra serie de cuestiones que nos distrae de un desempeño importante. Entonces, esta área ha recobrado mayor importancia en los últimos años. No obstante, creo que era más que necesario incluirla en esta lista. De igual forma, tenemos áreas encargadas de la gestión de calidad, ¿no? Y dentro de las diferentes normas de ISO y otras que aplican en el ámbito laboral, ya que cada giro de las organizaciones les aplican diferentes normativas en función de a lo que se dedican, si es de alimentos, si eres de trabajos en riesgo, a las alturas, en fin, cada organización tiene su norma que cumplir. Y precisamente la gestión de calidad es una oportunidad, dado que hay elementos de la norma que se encargan específicamente del recurso humano. Entonces, aquí también tenemos mucho campo de acción. Elementos de evaluación de desempeño. ¿Cómo sabemos que un colaborador alcanzó sus objetivos y con base en ello tomar decisiones de capacitarlo para mejorar sus competencias laborales, de plantear diferentes objetivos, de dar bonos, de dar incrementos salariales, de desvincularlo de la posición, entre otros elementos? También, aparte del desempeño laboral, viene toda esta parte que se evalúa en las competencias suaves, o soft skills, que les llamamos en el sector privado, que más adelantito les platico también un poco. Elementos de relaciones laborales, ¿no? ¿Qué pasa si un colaborador pone una queja, una denuncia, si está faltando alguna política, un código de ética? Adicional a eso, el ámbito de la consultoría, ¿no? Todos los que nos dedicamos a asesorar a las organizaciones para diseñar estrategias a la medida que solucionen sus diferentes necesidades. Estos entre otros campos, ¿no? Ahora, si nos centramos en una gestión, en un departamento de recursos humanos, por ejemplo, les presento el mapa que manejaba en la última dirección de recursos humanos que tuve hace unos años. Y este era mi mapa de trabajo. Yo estaba a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y esto eran las actividades que realizábamos en dicha empresa. Entonces, como pueden ver, recursos humanos sigue siendo más que reclutamiento, más que capacitación. Son una serie de funciones que pueden ser muy estratégicas para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y sus resultados deseados.
Entonces, prácticamente, para no entrar en mucho detalle, pero porque quiero dejar espacio para preguntas, este puede ser un mapa de lo que hacemos dentro de recursos humanos, todas las áreas en las que ejercemos, desde la gestión de competencias, tema que ustedes revisan en sus asignaturas, atracción de talento, evaluación de desempeño, temas de capacitación, planes de carrera, planes de sucesión, un tema tan importante hoy día que es el desarrollo de los líderes, el área de compensación y prestaciones, lo que les decía de desarrollo organizacional, de organización y administración, de digitalización, ¿no? Todos los sistemas que conforman los RPs para la gestión de recursos humanos, y el tema de medición, que son los KPIs o indicadores, ¿no? O sea, todas estas actividades, un psicólogo las puede realizar con metodologías, con competencias específicas, y que es un panorama, créanme, muy que nos reta mucho como egresados de la facultad, pero que nos permite tener a su vez un plan de vida y carrera bastante interesante, porque podríamos entrar como recién egresados, por poner un ejemplo, a ser un analista en atracción de talento. Posteriormente ir pasando a otras funciones y posiblemente llegar a ser un coach para desarrollar a estos talentos de la organización, o tener inclusive su propia empresa de consultoría. Ok. Hablando del momento actual, evidentemente se hace necesario recordar la pandemia por COVID-19 que ha impactado, y por qué no también ha impactado el ámbito laboral. Evidentemente es una pandemia sanitaria, pero que también ha ocasionado afectaciones cuantiosas para diferentes estratos, incluyendo el empleo, con pérdidas importantísimas, ¿no? En el momento que se ponen las medidas de contingencia y nos mandan a nuestros hogares, muchas empresas no estaban preparadas, muchas organizaciones entraron en temas pues relevantes de cómo se organizan, de cómo trabajan a distancia. Si bien el teletrabajo, el home office es una práctica que hacemos desde hace muchos, muchos años, en México un porcentaje muy bajo de las organizaciones lo habían implementado. Entonces, desde la parte de contagios, la parte de pérdidas que tuvieron de colaboradores, lamentablemente, o de familiares de los mismos, pues ya estaba incidiendo en un impacto negativo. Pero no fue todo, fue también el cerrar negocios porque no lograban adecuarse, no lograban gestionar en crisis ante estas demandas, el incremento de burnout, por mencionar alguna afectación, que viene como consecuencia de una pandemia, le llaman, que es la otra pandemia, ¿no? La pandemia de los trastornos mentales, área que también nosotros como psicólogos estamos capacitados. Pues evidentemente el incremento de burnout, pero también trastornos depresivos, de ansiedad, de pánico, de estrés, etcétera, etcétera. Pues todo esto daba un contexto particular en donde el psicólogo tenía que actuar dentro de las organizaciones para reducir en la medida de lo posible las afectaciones. Evidentemente, cuando hay algo que afecta al recurso humano, pues afecta la productividad. En ese sentido, grupos de psicólogos nos encargamos, ya sea dentro de la organización o fuera de la organización, como asesores y consultores de las mismas, a implementar las medidas y las buenas prácticas que les permitieran seguir desempeñándose en estos grupos de trabajo y mantenerse a flote pese a la crisis mundial que se desencadena. O sea, había una serie de cuestiones que se implementaron, muchas de ellas conocidas por ustedes, ya sea porque visitaban alguna organización, un centro comercial, un colegio,
y que siguen siendo organizaciones, muchas de ellas por los familiares con los que ustedes viven, porque veían que se llevaban el trabajo ya a la casa y desde allí estaban haciendo home office. En fin, hicieron diferentes estrategias que las ayudaron a continuar. Y aquí, por mencionar algunas, enlisto los que llevaron a un buen equilibrio, hablando de todas las medidas y protocolos de higiene que se implementaron y que eran obligatorias para los centros de trabajo. Estas políticas que se tuvieron que modificar en algunos casos porque ya existían, estoy hablando de empresas evidentemente que tienen estas buenas prácticas adquiridas y que por ende tienen políticas de bienestar y salud laboral. Y las que no los tenían, pues tuvieron que desarrollarlas, a veces con éxito y a veces con muchos tropiezos en el camino. Todo el área de salud mental en las organizaciones cobró una importante labor. En muchas de las organizaciones que yo colaboro como asesora, estos equipos, estas cuadrillas de especialistas estaban al pendiente, a la distancia de los colaboradores. Se implementaron medidas, por mencionarles ejemplos, de terapeutas ocupacionales con un call center en donde te llamaban, los colaboradores tenían una clave especial para acceder a estos terapeutas y decir, ¿sabes qué? Esta pandemia me está afectando, me siento así, no me concentro, estoy teniendo un problema familiar. Y entonces recibía esta atención por psicólogos, la mayoría de ellos, con especialidad en terapia, pero ocupacional, del ámbito laboral, con las variables del trabajo. Esto permite que la organización sí invierte en la salud mental de los trabajadores, pero hay un retorno importante de cualquier inversión que ejerce. Porque si tengo a mis colaboradores con opciones para tener este equilibrio, para obtener herramientas, ya sea psicológicas, ya sea emocionales, ya sea comportamentales, pues tienen un mayor compromiso laboral con la organización, porque la organización les está ayudando en otros ámbitos, les está brindando el salario emocional que tanto demandamos hoy día los colaboradores, y se dedican a trabajar, o sea, cuidan su trabajo, dan los resultados, porque es un contrato psicológico que se establece en la mayoría de los casos. Entonces, hacemos diferentes proyectos, hacemos diagnósticos. Nosotros hemos hecho durante estos 2 años y seguimos implementando también en un grupo de investigación que tengo, mediciones del impacto de COVID, el impacto en diferentes esferas, ¿no? El estrés económico, temas evidentemente de trastornos en salud mental, de la relación con la familia, porque el estar en el mismo espacio, encerrados, con una dinámica que se tuvo que replantear, pues llevó a muchas otras necesidades y reacciones de estas personas con las que habitamos. Entonces, este impacto lo íbamos haciendo a través de diagnósticos y generábamos planes de acción en función de lo que se necesitaba en cada grupo de trabajo. Formamos muchos líderes, porque el papel del líder hoy día revoluciona. Tenemos estos líderes que sí tienen que delegar, que tienen que facilitar el logro de objetivos, que tienen que coordinar un grupo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero estos líderes, ser líderes en esta época requiere que además puedas detectar y canalizar un colaborador que está siendo afectado y que no lo tienes tan visible porque está en su hogar y a veces con la cámara apagada, o no puedes identificar si ha cambiado algún rasgo o demás, ¿no? Si sabemos como psicólogos, para no entrar tanto en el detalle clínico, pero sí para explicar el ejemplo, que si una persona empieza a descuidar sus hábitos de higiene, de presentación, pues puede ser que tenga alguna situación que esté viviendo, ¿no? Entonces eso pues a veces no se podía detectar porque estábamos con la cámara y lo hace más difícil. Pero todas estas nuevas habilidades que requiere un líder, nos empezamos a formar, a acompañar, a coachar, o si no a través de coaching, un coaching con metodología, evidentemente no
no las otras tendencias que se escuchan luego. Si no era coaching, era a través de mentoring, pero reforzamos mucho el papel del liderazgo para que hiciera su trabajo. Adicional a esto, los modelos de trabajo que mejor funcionaron. No todos los trabajos, las funciones se pueden adaptar a un teletrabajo y no todos los colaboradores pueden funcionar en estas modalidades. Algunos requieren práctica. Insisto, no todos habían vivido esta modalidad. Algunos otros en verdad no pueden desarrollar la distancia. Necesitaban ir, trasladarse y concentrarse en un espacio de trabajo, salir, poner distancia de su hogar. Entonces, fuimos haciendo estas adaptaciones en función de los diagnósticos que obteníamos y logramos, como equipos de trabajo, empresas y asesores, que lograran los resultados. Muchos casos de éxito. Puedo decir que muchos casos de éxito tuvieron empresas que elevaron sus índices de productividad y todo esto está documentado. Entonces, una de las cuestiones que más estamos analizando y estudiando es toda la parte del teletrabajo, home office, homeschooling, por tratarse de ustedes como estudiantes. Evidentemente es un tema que requiere otra conferencia por todo lo que implica. A donde yo me quiero dirigir en esta ocasión es hacia esas habilidades socioemocionales, habilidades blandas que recobran un lugar clave para esta gestión del talento humano en épocas de modalidades a distancia, ¿no? Por mencionar algunas, otra vez les hago aquí un listado, pero es sumamente importante hablar, medir, fomentar el desarrollo de la resiliencia, pero también de inteligencia emocional, de la comunicación efectiva, de la capacidad que tenga el equipo de trabajo de resolver problemas, obviamente de colaborar y trabajar en equipo, pero también de autorregulación. Si tenemos colaboradores que no logran autorregularse, pues no va a funcionar a la distancia, no va a lograr los resultados, se le va a hacer muy pesado, va a ser alguien que esté cansado en el día, desvelándose en la noche, que no entre puntualmente a las juntas, que se altere sus hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Que posiblemente no cumpla los plazos, ¿no? Entonces es sumamente importante contratar y capacitar la autorregulación en los colaboradores. En fin, todas estas características que empezaron a hablarse cada vez más y más en la gestión del talento humano. Y yo les pregunto, ¿cuántas de estas las hemos visto en nuestras asignaturas, en nuestras aulas, como nuestra formación de psicología? Entonces, evidentemente, el profesionista que más puede trabajar con estos aspectos, pues es alguien que tenga conocimiento y manejo de estas habilidades. Bueno, entonces, por mencionar algunas, sería importante que en este camino de formación de psicólogo organizacional nos detuviéramos a reflexionar un poco sobre cada una de las habilidades blandas, porque pareciera a veces que no sabemos hacia dónde dirigirnos, qué desarrollar, inclusive de qué hago mi tesis, ¿no? Aquí en la coordinación constantemente vienen y nos dicen, es que yo no sé de qué hacer mi tesis. Pues, ¿qué tal si elegimos alguna de estas habilidades blandas para conocer la metodología, cómo se mide, cómo se toman decisiones en torno a lo que salgan en las escalas, si se hacen sensibilizaciones a los colaboradores? Entonces, por poner un ejemplo, puede ser la inteligencia emocional, toda esta afectación que tiene el ser humano en épocas de crisis como las que estamos enfrentando y cómo eso incide en los espacios de trabajo. Lo mismo, como les decía, temas de liderazgo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos desarrollar un programa estratégico de formación de líderes? Ahí tenemos una asignatura justo que se llama así,
pero que existen metodologías hoy por hoy que se requieren en estos espacios de trabajo y que a lo mejor pensándolo desde el contexto en el que ustedes están, pues llegar a una entrevista de trabajo y decir, ¿y tú qué quieres aportar a la empresa? ¿Cuántos de ustedes ya tienen esa respuesta, no? Ah, pues yo quiero aportar un programa de detección de talento, de formación de líderes bajo estas metodologías, ¿no? Algo que eleve los ambientes de trabajo óptimos. Con ello, evidentemente, dándoles un panorama muy general, porque cada uno de los temas nos llevaría una conferencia entera, ¿no? Pero tratando de dar un panorama muy general del ámbito que nos enfrentamos nosotros los psicólogos, pues sí tenemos diferentes retos que cumplir, ¿no? Les decía siempre el desarrollar mediciones, instrumentos particulares para la psicología del mexicano, para los espacios de trabajo, nos ayudan a entender los fenómenos y a desarrollar intervenciones más adecuadas. Aquí les presento a grandes rasgos, porque de esto también ya hemos platicado en otras ocasiones, algunos datos de una investigación que llevamos 3 años, 2 años y medio para ser exactos, implementando de lo que está pasando en la fuerza de trabajo en las organizaciones derivado del impacto de COVID. Evidentemente, hablar de psicología organizacional no está alejada de hablar de investigación, de desarrollar modelos, de desarrollar diagnósticos confiables, estandarizados, que nos aporten los elementos necesarios para hacer estas intervenciones que tanto disfrutamos al implementar. Pero hay un sinfín de aspectos que podemos investigar. Está el impacto del COVID, está la norma 035, está todo el tema de cultura organizacional, de factores de riesgo psicosocial, de liderazgo, en fin, todas y cada una de las variables que les he mencionado a lo largo de esta charla. El entender lo que está pasando en nuestra fuerza de trabajo, con este panorama muy general, algunas cifras que les estoy colocando, pues nos ayuda a entender que la fuerza de trabajo está afectada y que hacer como si no pasara nada y decir, ok, ya estamos en semáforo verde, ya regresan a la oficina, vamos a trabajar. Y luego, pero yo me siento mal como trabajador, yo tengo miedo de salir de mi casa, yo ya me adapté a trabajar en la casa. O sea, hay muchas situaciones que el ser humano está viviendo y que a veces en el ámbito organizacional, si no tenemos al psicólogo encargado de vigilar este bienestar de los colaboradores, estas afectaciones que están viviendo, pues pareciera que no nos dan un lugar relevante en la gestión de la empresa. Entonces, sigue siendo muy importante que el psicólogo tenga un papel estratégico en la mesa de toma de decisiones de cualquier organización. Evidentemente, se abre un capítulo importante con esta reforma a la ley del teletrabajo. Vienen muchas acciones al respecto en muchas empresas que yo he acompañado a lo largo de esta pandemia, que ya no regresan de forma presencial, al menos no al 100%. Entonces, todo esto implica una situación diferente y retos que asumir, ¿no? Y aquí nosotros podemos ser estos diseñadores de cuál sería la mejor política, la mejor manera de organizar los equipos de trabajo, pero también de evaluar el desempeño, de organizarnos, de comunicarnos, de etcétera, etcétera, para que la productividad avance. También por mencionarles otro tema muy actual que hacemos en muchas organizaciones, pues también es el detectar las afectaciones derivadas de este home office. Por mencionar algunas variables, todo lo relacionado con el tecnoestrés. Si hablamos de modalidad a distancia, teletrabajo, home office, como ustedes quieran nombrarlo, pues viene un componente de si no estamos haciendo un uso adecuado de las mismas tecnologías,
pues podemos vernos afectados de estas variables que, por decirlo de una manera práctica, pues son variables nuevas. Nuevas porque vienen en los últimos años desarrollándose a través de este uso cada vez más frecuente de las tecnologías. Evidentemente también hemos realizado investigación sobre estas variables en el ámbito laboral e incidido en que los colaboradores padezcan lo menos posible de forma preventiva, o bien algunos talleres que reduzcan el manejo del estrés, que les den nuevas herramientas para no tener afectaciones por esta tecnoansiedad, por esta descuido de las relaciones personales con las personas, valga la redundancia, que habitas, que estás conviviendo, dado que hay un sinfín de afectaciones, incluyendo el hobby, que es justo esto de no hacerle caso a la persona que está ahí porque estás revisando el celular, por la intoxicación, por esta vibración fantasma, por síndrome de que dicen, me estoy perdiendo de lo que está sucediendo, ¿no? Y esta desesperación de ya no sé lo que están poniendo mis amigos en las redes sociales, pues te lleva a estar constantemente entrando, incluso distrayéndote de tu desempeño escolar o laboral, ¿no? Es un ámbito que hemos ido avanzando también dentro del campo. Como les decía, toda la parte salud organizacional, la afectación derivada de esta última pandemia que enfrentamos, pues ha tenido un incremento significativo en diferentes trastornos en la salud mental. Como es de esperarse, encontramos personas más estresadas, con mayor burnout, pero también con mayor depresión, etcétera, etcétera. Y esto pues no es únicamente tener la cifra y que estén estas gráficas a nivel mundial situándonos a los mexicanos como los más afectados al respecto, sino que el reto para nosotros es ir haciendo acciones que ayuden a las empresas a lograr sus resultados con la menor afectación posible. Como también les anticipaba, una de las áreas en donde ahorita estamos muy involucrados es toda la aplicación de la norma 035. Ustedes saben que es obligatoria y que todos los espacios de trabajo la deben de aplicar. Y pues como se trata de variables que nosotros manejamos muy bien, pues es un ámbito donde tenemos mucha oportunidad de ejercer y de actuar. También ustedes han participado inclusive en asignaturas ya de perspectiva de género, y es un tema que también en los espacios de trabajo está latente, todo la no discriminación, la equidad y demás aspectos tan necesarios en el ámbito laboral, y que en culturas como la de nosotros ya era más que necesario su regulación. Pues también tenemos campo de trabajo organizacional desde este enfoque. En fin, el panorama sigue siendo muy amplio. Espero compartirles un poco el gusto que nos da el dedicarnos a la psicología desde el ámbito organizacional, desde la gestión del talento humano, y mostrarles esta ventana quizá un poco pequeña, pero que si ustedes se asoman encontrarán un campo de acción bastante amplio, interesante, que seguramente para muchos de ustedes puede ser una opción. No obstante, una ventana adicional son todos los programas de formación en la práctica que semestre con semestre aperturamos en la coordinación, que igual si ustedes desean mayor información para poder involucrarse en un escenario real y empezar a conocer de lleno lo que se hace desde la psicología organizacional, pues con mucho gusto les damos más información en la coordinación. Y pues como les decía, no sé si tengan preguntas, si hay alguna inquietud, con mucho gusto los escucho. No hay preguntas en el chat, aunque sí hay usuarios viendo. Agradecemos ahora sí que, doctora Erika, pues esta parte de tu
de tu exposición y creo que, bueno, entendiendo lo que nos has dicho, esta tecnoadicción, ¿no? Que ahí es donde tendremos que estar trabajando, creo que todos, la oficina se ha vuelto la tecnología, quizá para algunas cosas nos beneficie, pero otras quizá nos perjudique porque no cubrimos ya los horarios, ¿no? Yo creo que es parte de lo que ha hecho tu investigación y que creo que es algo que todavía va a seguirse elaborando y trabajando e investigando, ¿no? Porque aquí viene la parte del liderazgo, los estilos de jefes que podemos tener, pero también esta parte de sensibilización, ¿no? De esta parte humana, del talento que requiere descansar, independientemente sea el jefe, sea el empleado o quien sea, ¿no? Sí, evidentemente hay mucho por hacer todavía. Creo que sí han existido acciones que ayudan a ir en camino de un balance en pro del colaborador, sin descuidar los resultados de la organización, pero evidentemente pues seguir desarrollando los mejores estilos de liderazgo, el implementar este derecho a la desconexión que bien mencionas, y muchas otras estrategias que nos lleve a ser el mejor colaborador, pero no solo por un tiempo de trabajo, sino por todo un periodo en donde pueda estar desempeñándome sin estar afectado por un estrés, por unas cargas de trabajo. Entonces, invitarlos a todos los que están interesados en este campo para que se acerquen, para que se involucren, y cualquier duda seguimos aquí a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctor Villavicencio, y gracias por esta plática, por todavía aperturar cualquier duda que tenga la gente que vea este video. Ya también dejó sus datos de contacto. Y decía un profesor que donde hay dos personas hay psicología social, pero diríamos que donde hay esas dos personas hay también psicología organizacional y que, bueno, una de las personas que mejor ha llevado la coordinación en este momento, pues es la doctora Villavicencio, buscando que el equipo de trabajo, independientemente si fue pandemia, independientemente de esta parte de regreso presencial, ha sabido coordinar a todo una gama de profesores con diferentes personalidades, con diferentes instintos, y creo que los invitamos a que utilicen su expertise, su conocimiento de ella, y que les pueda ayudar mucho. Y pues reitero, bien, ahora sí que los invitamos a las diferentes actividades que se van a tener tanto presencial como el carro de comedias, el karaoke que va a haber, eh, y la plática de neurociencias y CCC en cuestión de el Día de la Psicología. Pues agradecemos su atención y los esperamos en los siguientes eventos. Muchas gracias, doctora Elta Villavicencio. Muchas gracias, un gusto colaborar con ustedes. Igual el licenciado Lozada conoce excelentemente nuestro trabajo, y pues eso, invitarlos porque aprovecho, ya con esto me despido. En muchos cursos que impartimos también en la División de Educación Continua, constantemente esos cursos del área organizacional son ocupados por alumnos que no tuvieron la oportunidad o no imaginaron que la psicología organizacional les iba a aportar. Entonces, creo que es momento en el que ustedes lo aprovechen en la facultad, que se acerquen, que vean que hay un hilo conductor entre las diferentes áreas y podríamos ahí ampliarnos conforme ustedes lo requieran, pero hay mucho de neurociencias que se aplica en el área de ventas, por ejemplo. Hay mucho de psicología social que en los espacios de trabajo realizamos cuando desarrollamos líderes. En fin, hay toda la relación posible, no solamente con los campos de la psicología, pero también desde este campo transdisciplinario con economía, con derecho, con ciencias forenses. En fin, somos un actor estratégico cuando se trata de funciones de trabajo. Entonces, insisto que nos deberían de visitar y ampliar su perspectiva. Gracias por la invitación, maestro, y mucho éxito en el evento. Muchas gracias y gracias a todos quienes nos vieron y que nos estarán viendo la transmisión.